Realmente sentí del Señor en la semana que Él quería hacer algo en nuestra restauración de las emociones, en poder ser libres de todas nuestras aflicciones, de todo nuestro dolor. Así que estoy convencida de que el Señor algo va a hacer hoy, y es bueno que podamos disponernos de todo corazón a que su palabra dé fruto, que caiga en nuestro corazón y podamos ver el obrar de Dios, que salgamos de este lugar y podamos sentir que Dios hizo algo en nuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando nosotros hablamos del perdón, hablamos de una palabra que automáticamente uno, no sé si les pasó una vez, pero uno dice, bueno, hay que perdonar, y vos ya pensás, ya como que te vienen las personas, no voy a perdonar, como que uno ya inmediatamente pone la barrera, como bueno, hay que ver, no sé, Dios tiene que hacer un milagro. Sí, bueno, Dios puede, si nosotros nos disponemos a hacer el milagro, que podamos perdonar, que podamos ser libres de todo lo que afecta a nuestra vida emocional. Cuando hablamos del perdón, la palabra original, la palabra griega, significa dejar pasar. Y a veces nos cuesta dejar pasar. ¿Por qué? Porque nos lastiman, porque nos hieren, porque nos ofenden, porque uno depositó confianza en la persona y la persona te desilusionó, no actuó de la manera que esperabas. Muchas veces sembramos en alguien amor, tiempo. Vos decís, pero yo siempre estuve ahí, siempre la acompañé, y cuando yo necesité me abandonó. O depositaste la confianza en alguien, en una amistad, en una relación, y cuando alguien nos lastima, uno enseguida como que pone el mecanismo de cerrar el corazón, que es lo más fácil porque más fácil, endurecer el corazón que perdonar. Entonces resistimos el dolor, nos hacemos fuertes, como algunos dicen, ¿no? Yo me hago más fuerte con el dolor. No, lo que hacemos, nos hacemos más duros. Nuestro corazón se empieza cada vez a endurecer más. Y yo le puse como título a esta charla, yo, tú, él, los 3 perdones. Iba a poner los 3 perdones, pero no quedaba bien. Entonces pensé en esto, en yo, tú y él. No él, otro no, es yo, tú y él. Por eso las manitos, todo es emoji ahora. Bueno, me quiero hacer la moderna. ¿Por qué decimos que hay 3 perdones? Pero primero quiero hacer rápidamente, porque capaz que lo escucharon muchas veces. Hace poco en la radio escuchaba a Andy Kuznetsov que decía, lo conocen, todo pelo blanco, es muy conocido, y cuando hace reflexiones la gente lo escucha mucho, y él decía que, Pedro me dice, usa tu frase, porque él dijo, cuando no perdonás, el que está prisionero de sí mismo sos vos, porque capaz que la otra persona está en la playa, y yo siempre uso el mismo ejemplo, la otra persona está en la playa tomándose un juguito y vos estás re amargado en tu casa pensando en lo que esa persona te hizo. Entonces los perjudicados somos nosotros. Pero es importante entender que perdonar no es olvidar, no es decir, no me hizo nada, no sé qué pasó, no, a mí no me hicieron nada. Es como que uno lo que hace es esconder, es tapar, es negar, y eso no es perdonar. Obviamente nos alivia el dolor. Cuando viene el recuerdo y yo lo saco de mi mente, cuando viene el recuerdo y yo hago, inmediatamente, como decimos, lo mandamos al fondo para que no vuelva a aparecer. Lo queremos mandar, como dicen en la computadora, lo mandás a la papelera, pero está ahí. Lo mandaste a la papelera, pero sigue estando.
Eso no es perdonar. Perdonar no va a ser un sentimiento, como les decía el otro día también. Perdonar no es me levanto con ganas de perdonar. Ay, hoy me levanté perdonadora y ando regalando perdones para todos lados. No, nunca va a ser un sentimiento perdonar. Perdonar es una decisión. Es cuando yo elijo cortar con el dolor, abandonar el pasado. Y justo cantábamos antes la canción que dice, borraste el pasado. Y miren qué importante es concentrarse en lo que cantamos, ¿no? Porque estamos diciéndole al Señor que Él borró nuestro pasado. Pero realmente borró nuestro pasado, o sea, sentimos que somos personas sanas, personas libres. Como que necesitamos a veces replantearnos estas cosas y decir, bueno, estoy dejando que Dios sane mi corazón, que Dios me libre de toda la angustia, de todo el dolor. Es importante que además de saber que es un mandato, porque lo leíamos recién en la palabra, que hoy muchos, como les decía, este periodista y tantos otros, hablan acerca del perdón, pero está escrito acá. El Señor nos dijo, si no perdonan, el Padre tampoco los va a perdonar. Entonces, todos necesitamos ser perdonados, porque nosotros necesitamos el perdón de Dios, así como otro también necesita que yo lo perdone. El perdón tiene el doble beneficio. Beneficia al otro porque, bueno, lo suelto, chau, lo borro de mi vida. Pero también yo me libero de toda esa carga emocional, de toda la tristeza, de la desilusión, de la frustración. Ahora pensemos en los beneficios que trae el perdonar. Los beneficios que trae es que nos liberamos, como les decía, de todo ese pasado doloroso, incluso el pasado es hace 10 minutos, porque a veces como que nos remontamos o a la niñez, o nos remontamos a mucho tiempo atrás, o en alguna cosa puntual que nos pasó, pero todo el tiempo tenemos que perdonar, porque todo el tiempo muchas personas nos lastiman, nos ofenden. Ahora podemos elegir no enojarnos por todo, podemos elegir no dejar que eso que nos hacen se haga nido en nuestro corazón. Y les hablaba de este perdón, de las 3 clases de perdón, del yo, tú, él, porque hay 3 perdones. Uno es el perdonarse a uno mismo. Hay muchas personas que me han dicho, yo puedo perdonar a todo el mundo, y por ahí cuentan cosas que son muy dolorosas, que uno dice, ¿cómo hizo para perdonar tal cosa, no? Pero no pueden perdonarse a sí mismas. Entonces, perdonarse a uno mismo es también entender que Dios nos perdonó y que yo debo perdonarme. Y cuando quiero enfatizar en esto, que cuando yo logro perdonar, estoy logrando una sanidad mental, una sanidad emocional, una sanidad física. ¿Están ahí? Si no, me miran. Cuando perdonamos, logramos esa sanidad íntegra. Muchas personas se sienten mal y hasta sienten su cuerpo enfermo y van al médico y no les encuentran nada. Y dicen, pero a mí me duele la cabeza, o me duele el pecho, o me duele los huesos. Porque la tristeza, la angustia, el dolor, lo que trae es eso, que nuestro cuerpo, que nuestro estado se vaya muriendo, que se muera nuestro espíritu, que se mueran nuestras emociones y que nuestro cuerpo también vaya perdiendo fuerza, vitalidad. El salmista David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Cuando nosotros guardamos el dolor, cuando nosotros guardamos la tristeza, guardamos el resentimiento, el rencor, toda nuestra vida se ve afectada. Aunque nosotros creamos que vamos re bien por la vida. ¿Por qué? Porque tenemos la coraza, porque nos pusimos ahí los guantes y vamos enfrentando las cosas diciendo yo puedo, vamos enfrentando las cosas, no, esto no me dolió, yo esto lo puedo pasar. Y está muy bien salir adelante.
Pero qué bueno sería si salimos adelante con un corazón sano, dándole lugar a Dios que nos restaure. Y aún estamos muchas veces, venimos a la iglesia, oramos, leemos su palabra, pero todavía no le dimos al lugar a Dios en nuestro corazón. Entonces no importa que vos hoy creas que está todo bien. Por eso es necesario que hoy digas, Dios, si realmente estoy así, herido, si mi corazón está dañado, si me siento así frustrado, si me siento envejecido, te pido que hoy me sanes. Pero necesitamos aplicar estas tres clases de perdón. Entonces les decía, el perdón a uno mismo, dejar la culpa, entender que no somos perfectos, que hemos fallado. Muchas veces el creernos autosuficientes, el creer que todo podemos hacerlo solos, que nosotros somos perfectos, que bueno, todo lo logré solo, si no fuera porque yo hubiera salido adelante, porque mirá todo lo que me pasó. Y entonces no ponemos a vernos que nosotros también fallamos y necesitamos autoperdonarnos. Hay actitudes que hacemos, cosas que hacemos que a veces nos sentimos humillados. Que uno a veces dice, si te contara lo que hice, si te contara lo que, las cosas que, las actitudes que tuve o la gente que he lastimado, y uno se siente avergonzado. Incluso delante de Dios uno se siente mal. No merezco el perdón. Y menos perdonarme a mí mismo. Pero necesitas perdonarte a vos mismo. Necesitas darte la oportunidad de ser libre de toda esa carga, de toda esa culpa, de todo ese dolor. El segundo, que es el tú, ¿a quién tenemos que perdonar? A otro. Y ahí es donde les decía acerca de esto de que por ahí vos crees que no perdonando no lo estás beneficiando. En realidad sí, porque le estás dando toda la autoridad sobre tu vida, sobre tus emociones. Entonces cuando yo no perdono al otro, lo que hago es tenerlo todo el tiempo ligado a mi vida, todo el tiempo unido, como yo digo, por ese hilo transparente, invisible, que todo el tiempo te tiene unido, que vos necesitas cortar. Si vos querés cortar esas relaciones que te afectaron, esas personas que te dañaron, que te desilusionaron, hay que cortar. ¿Cómo se corta? Con el perdón, soltando el perdón y entendiendo que lo único que estás haciendo, que estoy haciendo, es auto boicotearme. Lo único que estoy haciendo es autoencadenarme, mantenerme en esa opresión, en esa carga. Yo no sé si alguno lo vivió, yo lo he vivido. Esa carga, esa cosa adentro que sentís que no podés respirar, porque lo tenés acá. Te tengo acá. Y la persona capaz que pasaron años y lo seguís trayendo a tu presente. ¿Por qué? Pues no lo soltás, porque hay que perdonar, porque hay que soltar el pasado. Hay que soltar y renunciar al deseo de venganza. Soltar el deseo de venganza. Capaz que estás ahí en el Facebook a ver qué le pasó. Ve, mirá qué bien que está. Y más te enfureces, ¿no? O tal vez lo tenés que ver. Y capaz que tiene lo que vos capaz que todavía no tenés. Y te llenás más de bronca. Pero lo único que estamos haciendo, como les dije antes, es envejecer nuestros huesos, es entristecer nuestra alma, es matar nuestro espíritu. Entonces necesitamos soltar el perdón, soltar en todas esas cosas y esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza, que nos ofenden, que nos hacen recordar lo mal que la pasamos en esa situación o todas las veces que hemos sido ofendidos, capaz que hasta por la misma persona. Pero yo necesito soltar. Lo único que hacemos es autoesclavizarnos, quedarnos en la cárcel presos de nuestro dolor, de nuestro rencor, de nuestro odio, de nuestro resentimiento. Sé que no es un tema que uno dice, justo me tenés...
Otto tiene que hablar de esto. Pero es el Señor, ¿eh? Es difícil porque a veces uno prefiere hacer que nada pasa. No quiere uno, mientras... Capaz que ustedes escuchan esto y por dentro estás pensando en la persona, en lo que pasó. Y vos decís, no tengo ganas de revolver eso. No es revolver, es que lo agarres y lo saques de tu vida. Que digas, hasta acá, esta persona, el enemigo, como lo quieras decir, me tenían esclavizada al dolor. Hoy se termina. Hoy quiero vivir una vida libre. Porque si vos no podés perdonar, no podés proyectar un futuro, no podés planear, no podés soñar, no podés vivir libre, no podés estar feliz. Y vos decís, ¿pero por qué? ¿Saben cuánta gente, cuántas veces nos pasa que tenemos todo, no nos podemos quejar? A veces escuchás a otra persona y decís, ay, la verdad que yo no sé de qué me quejo. ¿Nunca les pasó? Que vos ves el dolor de otra persona y vos decís, no, ¿cómo a mí se me ocurre quejarme con lo que está viviendo aquel? Pero igual nos quejamos. ¿Por qué? Porque no podemos ser felices, no podemos ser plenos, porque siempre estamos resentidos por algo, porque siempre traemos el pasado al presente, traemos esa desilusión al presente. Entonces hoy yo te animo a que vos cortes con todo eso que te lastima. El otro es Él. Y en este caso el perdón es el que recibimos de Dios. También nos pasa eso, que nos cuesta creer que nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Dios no es un Dios duro, Dios no es un Dios castigador. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cuál es el eje central? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el eje central de la palabra? El antiguo y el nuevo, todo se basa en Jesús, en la obra redentora, en la salvación. ¿Podemos decir que Dios es un Dios duro si lo que hizo fue amarnos? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón. Un Dios que, como predicaba Pepe el domingo pasado, es un Dios que salva, que liberta, que transforma. Ese es el Dios que nosotros debemos vivir. Ahora, si no estamos viviendo ese Dios, no estamos viviendo como hijos de Dios, no estamos viviendo como cristianos. Estamos en otra cosa, en otro canal. Porque lo que nos enseña la palabra es eso, un Dios de amor. Nos enseña la gracia. Y Dios nos perdona. Dios te perdona, Dios me perdona. Aunque le hayamos fallado 1000 veces. El Señor no tiene memoria de nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos, dice su palabra que Él es fiel y justo. Cuando lo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si Él es fiel y justo para perdonar, ¿por qué yo estoy y me quiero castigar? Y no sé, hago un mundo. Y el Señor dice, ya te perdoné. Y Él dice que no tiene memoria de nuestros pecados. No tiene memoria de ellos. No es que el Señor anda ahí, lo va archivando. Archivar. No, no tiene memoria. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor ya nos perdonó. Él es nuestro Padre que perdona. No estás recordando, pero acordate lo que hiciste ayer. Ayer me dijiste, no, Dios no es así. Dios no es acusador, el enemigo es acusador. Dios es un Dios que perdona, que restaura. Y ese Dios es el que tenemos que vivir. Por eso yo pensaba, digo, ay Señor, qué tema difícil, porque, o sea, difícil en cuanto a que es cierto que uno es confrontado con las emociones, pero también el Señor me mostraba cómo podemos vivir una vida cristiana heridos. Estamos dejando de lado la cruz, estamos olvidándonos su sacrificio. No estamos dando la oportunidad a Dios que nos restaure, que nos abrace, que nos ponga un corazón nuevo, que dejemos de ser personas resentidas, enojadas con todo, que no nos pueden decir nada, que nos irritamos, porque lógico, se nos hizo una pared, nuestro corazón se endureció de tanto dolor, sí, de tanto dolor, porque no dudo que muchas veces hay personas que sufren mucho. Pero así como sufren mucho, Dios ama mucho. Y el amor de Dios cubre todo.
Y Dios es un Dios que perdona. Entonces, acércate a Dios, a ese Dios que te perdona, a ese Dios que puede restaurarte. Y dentro de esto quiero decir que también puede pasarnos que en el fondo culpamos a Dios por muchas cosas que tal vez nos pasamos, vivimos. Y qué bueno sería que podamos renunciar también a ese enojo con Dios. Porque tal vez uno está acá, pero puede estar enojado con Dios. Puede en el fondo decir, porque Dios, vos permitiste esto. Entonces guardaste una semilla ahí de rencor contra Dios y eso te separa. Que vos digas, si esto no me hubiera pasado, si esta situación tan dolorosa, esta tragedia o esta pérdida, yo no la hubiera tenido, no estaría tan... Entonces como que indirectamente culpamos a Dios. Entonces yo te animo a que vos renuncies también, que juntos podamos renunciar a ese enojo con Dios que muchas veces aloja nuestro corazón. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y la sangre de Jesús nos restaura. El corazón de Jesús explotó en la cruz. Así lo dicen científicamente, que cuando le clavaron la lanza salió agua y sangre, lo que significaba científicamente que su corazón había explotado. Si el corazón de Jesús explotó por nosotros, significa que nuestro corazón puede ser restaurado, puede ser sanado. Dejemos de vivir atados al pasado. Por eso digo, no vivir así, atados al dolor, porque podemos disfrutar la vida de otra manera si nosotros perdonamos, soltamos, olvidamos el pasado, lo dejamos atrás. No dejamos que sea parte de nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, Dios no quiere que vivamos así. Quiere que disfrutemos una vida plena en Él. Una vida sana, libre de todo dolor.